Nuestra máxima autoridad para ser guiados es Dios y su palabra. Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo donde compartimos la palabra de Dios. Gracias por permitirnos poder entrar a su hogar, ahí donde usted nos está sintonizando. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Agradecemos a todos los anfitriones de los diferentes grupos familiares de nuestra iglesia Centro Mundial de Oración por permitirnos poder entrar a su hogar y permitir que otros puedan venir a su hogar para que puedan recibir la palabra de Dios. Antes de iniciar, queremos recordar que en la parte de la descripción de este video aquí en YouTube, usted puede adquirir la guía que estoy pidiendo que saquemos. Usted la puede imprimir y también puede accesar. Hay otro link, hay un link específico para la guía, pero hay otro link, otra liga para lo que es nuestra página de la iglesia, iglesiacmo.com, para que usted pueda conocer más de nuestra iglesia. Estamos localizados en Monterrey, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, específicamente en Apodaca, Nuevo León. Hemos estado tratando ya por algunos meses respecto a cómo es la importancia o cuál es la importancia de ser guiados por Dios cada día. La semana pasada estuvimos hablando acerca del tema de que Dios puede usar a otros para guiarnos. Y quisiera continuar en esta misma temática una segunda parte, y estaremos allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y es importante que logremos entender, y lo hablábamos la semana pasada, el hecho de que usted y yo fuimos, cuando aceptamos a Cristo Jesús, fuimos bautizados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, es decir, fuimos sumergidos, fuimos ingresados a lo que es la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y es tan importante que usted y yo podamos pertenecer a una iglesia local para nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, existen algunos riesgos de los cuales debemos cuidarnos al permitir que otros nos puedan guiar. Hay que entender de que Dios usa a otras personas que nos están rodeando para poder ser guiados por Él. Pero, repito, es importante también entender que existen riesgos que uno tiene que tener en cuenta para que en el momento de que estamos permitiendo que otros nos puedan guiar, repito, hay riesgos de los cuales debemos cuidarnos. Y porque todo consejo, toda instrucción dada por otra persona, aunque sea creyente, obviamente debe estar basada en la palabra de Dios, es decir, en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Eso es bien importante para no dejarnos manipular por alguna otra persona que quizá tenga buenas intenciones, pero quizá no sea lo que Dios quiera para nuestras vidas. Entonces quisiéramos ver en este momento algunos principios básicos para poder entender este aspecto que debemos tomar en cuenta al recibir la guianza de otros en nuestro diario vivir. Y el primer aspecto, número 1 en sus notas, es el hecho de que el consejo de otros nunca sustituye la guianza divina. Sabe que esto es bien importante. Nadie puede tener la última palabra sobre nuestras vidas. Si lo que se aconseja es contrario a la palabra de Dios, esto es algo que debe prender unos foquitos rojos en nuestra vida. Porque recuerde bien, mire, ningún pastor, ningún líder religioso, ningún líder denominacional, ningún líder en la iglesia, ningún grupo, ningún supervisor de sector, de zona, en fin, merece una obediencia completa si lo que él está aconsejando no está basado en la palabra de Dios. Es decir, si lo que se me está diciendo, si lo que se me está aconsejando es contrario a los preceptos bíblicos, debo tener cautela en todo esto, porque todo consejo es legítimo siempre y cuando, repito, se encuentre o esté apoyado con la palabra de Dios. Y hay dos extremos que existen, personas en la iglesia. Está el extremo de que alguien quizá no reciba ningún consejo de nadie, y es esa persona, el cristiano solitario, ¿no?, que no recibe
ningún consejo, no recibe ninguna palabra de nadie, no acepta el consejo de alguien, y son cristianos, repito, solitarios. El otro extremo es el otro tipo de persona que todo consejo recibido por alguien lo toma como de parte de Dios sin verificar, sin saber si realmente está o no está en la palabra de Dios. Y estos extremos son de mucho peligro. Estaba leyendo acerca de uno de los pastores de los peregrinos que salieron de Europa para colonizar Estados Unidos, de las 13 colonias. Uno de los pastores en Europa, cuando ellos estaban a punto de partir en aquella embarcación llamada Mayflower, él les dice a los que iban a partir, y él les comentó lo siguiente, dice: les encargo que me sigan, hablando de su ejemplo, que me sigan hasta el grado en que yo he seguido a Jesús. Y es un consejo muy sabio, porque uno puede respetar lo que se nos dice en la medida de que quien me lo ha dicho, él mismo es ejemplo, o él mismo está siguiendo lo que Jesucristo le ha indicado. Es decir, nuestra percepción o lo que uno recibe de la otra persona tiene que estar controlado o tiene que estar basado completamente en lo que la palabra de Dios nos esté diciendo. Y cuando haya contradicción entre el consejo que yo reciba de alguien, y sea alguien, puede ser un pastor, puede ser, ya lo mencioné, si hay contradicción en lo que yo recibo y lo que la palabra de Dios dice, váyase con lo que la palabra de Dios dice y no le dé ningún tipo de pena, en fin, sino que sabe que simplemente agradezca. Pero es importantísimo que logremos entender esto, que la palabra de Dios no puede ser sustituida por ningún otro consejo, sino que todo consejo, repito, debe estar basado en la palabra de Dios. El segundo aspecto dentro de las notas es el hecho de que el consejo de alguien no debe ser aceptado solo porque su consejo en el pasado fue correcto. Sabe que, lo vuelvo a repetir, ningún ser humano es perfecto, nadie somos perfectos, y por más espiritual que sea alguien, no siempre su consejo será sin error. Por esto, repito, nuestra base siempre debe de ser la palabra de Dios. Debemos comparar siempre el consejo recibido con la palabra de Dios. Quizá en el pasado usted ha recibido el consejo de alguien que ese consejo le ayudó, le sirvió, y quizá una segunda, una tercera vez usted viene con esta persona y le vuelve a pedir consejo, y usted ciegamente recibe el consejo porque hace un año se le dijo algo y fue real o fue bueno el consejo. No necesariamente ese segundo o tercer consejo va a estar bien. Entonces, no nos vayamos a ciegas con lo que se nos diga, aunque, repito, esa persona haya dado un buen consejo en el pasado. Siempre es bueno que lo que yo recibo sea empatado o sea comparado con la palabra de Dios. Y el tercer aspecto, en sus notas número 3, es el hecho de que en decisiones importantes siempre es bueno buscar el consejo de varios consejeros. Allá en Proverbios capítulo 15, versículo 22 se nos dice: los planes fracasan por falta de consejo. Dice, muchos consejeros traen éxito. Muchos consejeros traen éxito. Es decir, es bueno rodearnos de personas que han tenido experiencia en el área en la que yo necesito crecer. Si yo requiero crecer en cierta área de mi vida, pues obviamente yo voy a buscar a personas que han tenido éxito o han salido avantes en esa situación en su vida. Quizá el problema que yo estoy pasando, yo sé que alguien lo pasó, y yo puedo ir con esta persona y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo fue que Dios te ayudó en este aspecto en tu vida? ¿Cómo lograste vencer? ¿Cómo lograste salir adelante? Y es bueno en tener el consejo de esa persona. Y es muy obvio esto. Usted no va a ir con alguien que ha fracasado. Usted no va a ir con alguien que le va a decir, ¿sabes qué? Pues mejor abandona, mejor deja la familia, mejor huye, mejor ya no deja de ir a la iglesia, ya no quiero, o yo te aconsejo que ya olvídate de todo, divórciate, déjalo, en fin. Es muy obvio esto. Usted no va a buscar el consejo de alguien que
quizá no vaya a aconsejarle apropiadamente. Es bien interesante que se menciona que uno es el equivalente a las 5 personas con quien yo convivo más. Es decir, usted suma a las 5 personas con quien usted tiene más relación, y usted suma a esas 5 personas, es decir, son personas bendecidas, son personas que han salido adelante, son personas de éxito, pues es muy probable que usted va también a hacer eso. Pero si con quien usted se junta realmente son personas que han fracasado, que son personas que huyen, que corren, que hablan, que vituperan, que hablan mal de todos, créame, usted se va a convertir en ese tipo de persona. Y uno tiene que tener mucho cuidado. De hecho, hay dichos populares, ¿no? Dime con quién te juntas y te diré con quién eres, o algo así dice. El caso es de que es tan importante con quién yo me pueda estar rodeando, porque de alguna forma yo estoy platicando con esas personas, yo estoy directa o indirectamente recibiendo el consejo de esa persona. Entonces, si lo que yo estoy escuchando en la plática, eso es lo que yo voy de alguna forma a retener, voy a estar recibiendo. Entonces, es bien importante ese aspecto en nuestra vida. Entonces, no se relacione con personas que practican, por ejemplo, usted está batallando con un vicio, no se junte con personas que están batallando con ese vicio. Son cosas tan prácticas, ¿no? Quiere crecer espiritualmente, júntese con personas que han avanzado espiritualmente. Y para eso es importante que usted pueda tener el consejo de varios. Es sabio tener el consejo de varios. Y aún así, cuando usted tiene el consejo de varios, repito y vuelvo al primer aspecto, número 1, el hecho de que ese consejo debe alinearse con la palabra de Dios. Y a manera de conclusión, como hemos ya dicho, el Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo, es decir, el Espíritu Santo nos ha sumergido en un grupo de personas que se llama iglesia, y es necesaria esa comunión mutua unos con otros, y esto es parte de lo que Dios usa para el crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual. Sin embargo, nuestra autoridad máxima es la palabra de Dios. Es decir, si yo quiero ser guiado por Dios, el consejo que yo pueda estar recibiendo de otros, repito, es una manera de conclusión, debe estar basado en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos recurrir a la Biblia, debemos recurrir a la palabra de Dios. Que no pase un día sin que tomemos un tiempo específico en la palabra de Dios, porque eso es lo que realmente nos va a ayudar a finalmente ser guiados de acuerdo al plan, al propósito que Dios tiene para nuestra vida, porque la palabra de Dios es infalible. Entonces, si queremos la mejor dirección posible en nuestra vida, en nuestra guianza, en nuestro diario vivir, debemos tener en claro que la mejor forma de poder lograr esto es tener una buena relación con la palabra de Dios. Y a manera de que ustedes puedan ahí conversar en el grupo familiar, yo le pregunto, ¿cuál debe ser nuestra fuente máxima para ser guiados? ¿Cuál es la fuente máxima que usted y yo a la que debemos recurrir para poder ser guiados por Dios? Y yo le invito a que podamos compartir y podamos conversar breve en este momento. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos has permitido, Señor, tener la Biblia, tener tu palabra y poder recurrir. Y gracias también porque nos permites ser parte de tu cuerpo aquí en la tierra y podemos aprender unos a otros. Pero ayúdanos, Señor, a siempre tener en claro que es tu palabra la que realmente nos va a guiar de acuerdo a lo que tú tienes para nuestras vidas. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, les agradecemos que tomen este tiempo y como le hemos dicho, suscríbase al canal, póngale un me gusta a este video, si puede compartirlo, créanme que será de mucha bendición. Dios les bendiga, les amamos y adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.